Gracias por acompañarnos una vez más en este evento especial que titulamos La tormenta perfecta, manual de supervivencia. Agradecemos los saludos que nos envían desde Sevilla, Estados Unidos, Puerto Rico, Málaga, Tarragona, Madrid, Lérida, Asturias, Barcelona, Cantabria, Alemania, Colombia, Perú, Huesca, Canarias, Valencia, Santiago, Alicante, Santander, Castellón, Vigo, Coruña y Zaragoza. Un abrazo desde aquí y ya pasamos a presentar a los invitados de hoy. Juan Duch, profesor de Ciencias, gracias por acompañarnos. Gracias a vosotros por permitirnos estar aquí un día más. Y a Juan Carlos Pulleiro, profesor de Ciencias. Gracias por acompañarnos. Gracias por invitarnos. Pues vamos ya con la primera pregunta que nos hacen llegar, que dice, ¿la química influye sobre los pensamientos o son los pensamientos los que afectan a la química del cuerpo humano? Bueno, esto es un tema muy interesante porque podríamos decir que todo es química, en este caso. Cada vez que tenemos un pensamiento se produce una reacción bioquímica en el cerebro. Se liberan determinadas señales químicas al resto del cuerpo, donde actúan otros como mensajeros del pensamiento. Sí, hay varias sustancias específicas muy conocidas, ¿no? Como son los neurotransmisores. Por ejemplo, aquí hay algo caliente, ¿no? Yo si toco ahí, automáticamente por mis nervios pasa una señal a mi cerebro por los neurotransmisores y mi cerebro, bueno, la evalúa y devuelve una señal diciendo rápidamente, apártate que te estás quemando. Eso ocurre en una fracción muy pequeña de tiempo, ¿no? Luego están también los neuropéptidos, están sustancias, por ejemplo, vamos a ver, tú cuando estás diciendo que estás guapo, que tienes éxito, que te va bien en la vida, liberas sustancias, como por ejemplo la serotonina, hacen que te sientas a gusto, que te sientas seguro, que te sientas bien. Hay en cambio en otro momento que, no sé, llevas un susto, vas conduciendo un coche se te cruza delante, liberas adrenalina y los ojos se te abren mucho más, el riego sanguíneo se activa. O sea, hay unos cambios en tu cuerpo provocados, es química al fin y al cabo. Por eso dicen que el amor es química también, También, ¿no? El amor es química. Un cambio químico, ¿verdad? Y la persona se siente realmente diferente. Cuando dos se enamoran, en realidad es un poco de química, ¿no? Así es, así es. Esto venía por el tema de ayer, en el que mencionábamos si realmente el pensamiento positivo podía mejorar la salud, podía actuar físicamente en el cuerpo. Y así es. La siguiente pregunta nos dice un espectador, ¿qué hacer con nuestro dinero? ¿Sería mejor guardarlo en casa, mejor que en los bancos? Bueno, lo importante es tener dinero en este caso, ¿no? Si no tienes dinero lo tienes difícil, pero bueno, si tienes dinero, bueno, hay algún pensamiento bíblico que podríamos decir. Nosotros no somos economistas, ¿de acuerdo? Pero bueno, yo recuerdo que Jesús en una ocasión, cuando los talentos, una persona enterró el dinero, ¿no? En aquella época no eran billetes, eran monedas, se podían enterrar. Y Jesús no le pareció bien, dijo, por lo menos podías haberlo llevado al banco, te hubieran dado un cierto beneficio, ¿no? O sea, sin duda, según Jesús, está mejor en el banco. Así eso es. parece, ¿no? Jesús no vio problema en que la persona guardara sus ahorros en el banco. Yo no creo que haya ningún problema. Sí, en un contexto de crisis final todo puede estar, ¿verdad?, de forma insegura, pero desde aquí no podemos dar ningún consejo en este sentido. Dice la pregunta, ¿el llamado del Papa Francisco en el Laudato Si es una solución real al problema del cambio climático o es una excusa para conseguir influencia mundial? Quiero decir que sobre este tema podremos extendernos más mañana. El tema titulado es La marca de la bestia y podremos hablar más a partir de mañana, cuando estaremos más identificando quién es quién en los poderes socio-religiosos del mundo de hoy. Ahora simplemente mencionar que efectivamente en mayo de 2015 el Papa Francisco lanzó su primera encíclica en solitario, ya que la anterior había sido coescrita con el Papa emérito, ¿verdad? Y allí pues realmente pasa a ser el protagonista mundial del movimiento ecológico como filosofía, como ética, ¿verdad? Yo estuve en Estados Unidos entre el 2004 y el 2009 y pude ver, años antes, cómo los movimientos de las iglesias evangélicas en Estados Unidos empezaban a liderar ese movimiento mundial de la ética por la ecología. Y en el 2015, 7, 8 años después, pues el Vaticano lanzó esto yendo un poco a conseguir
esa competencia por una especie de protagonismo ético en relación a la ecología mundial, ¿verdad? Mañana podremos hablar más en detalle sobre estas cosas. La siguiente pregunta dice, ¿por qué confiar en un viejo libro apocalíptico? Bueno, en primer lugar, es un tema personal, ¿verdad? Una persona creyente, yo soy creyente, yo creo que la Biblia es la palabra de Dios. Ese libro me cuenta la relación entre el hombre y Dios durante toda la historia, ¿no? Yo creo que es un libro confiable. Yo que confío en Dios, confío también en la Biblia y creo que se puede confiar porque ahí me da un montón de consejos muy útiles para mí, ¿no? Apocalipsis es un libro que explica justamente, mediante sus profecías, los acontecimientos tanto del pasado como del futuro. La ciencia, ¿qué intenta? Explicar los acontecimientos, Claro. el origen de la vida, y explica muchas razones. Así que seguramente el método es muy parecido. Tanto Apocalipsis como la ciencia intentan de explicar una perspectiva muy diferente, no cabe duda. Pero si eres creyente como nosotros, Apocalipsis nos da unas pautas claras. Ahora hay que estudiarlo con profundidad, evidentemente, no leerlo como una novela, pero nos dan una explicación muy clara y segura de todos aquellos acontecimientos que están ocurriendo y que van a acontecer. Sí, Evidentemente, como tú dices, la ciencia hace predicciones también, muchas predicciones. Sí. ¿Verdad? Y bueno, la verdad que ellos, sus predicciones creen que se van a cumplir. Yo prefiero las predicciones que dice Dios en la Biblia. Yo creo que es confiable, ¿no? Claro, nosotros tenemos una seguridad en la palabra de Dios. Sí. Y Apocalipsis justamente es un libro que estudiado con calma y tranquilidad y con sosiego llegas a una información que te sorprende y te ilusiona de saber que Dios te explica las cosas antes de que acontezcan. Vale. También es verdad que lo interesante no es... O sea, no están las profecías para que tú sepas lo que va a ocurrir, porque eso es un poco complicado. Como dice la Biblia también, más bien es para que una vez que pasen, sepas que estaban escritas, ¿verdad? Sí. Porque si no hay gente que se dedica a ver, va a ocurrir tal cosa, pretenden explicar todo lo que va a pasar y a veces nos equivocamos. Son palabras de Jesús, exactamente, en el Evangelio, donde dice, estas cosas os he dicho para que cuando las veáis, creáis, ¿no? Claro. Cuando la profecía se cumple y te das cuenta de que efectivamente lo que está escrito en la Biblia se cumple. Es algo sólido, algo veraz. Nos envían una pregunta que dice, ¿es cierto que se extinguen especies cada día? Bueno, concretamente la ONU afirma que cada día se extinguen 150 especies. Es mucho, ¿eh? Es una barbaridad la cantidad de especies. Cada día. Cada día sí. 150 He oído especies. bien, Sí, sí. 150. Ahora, no son de mamíferos, son a veces insectos, reptiles, en fin, entre todos los animales. Plantas, hay quizá, sí, también bacterias, plantas. todo tipo de animales. seres vivos. Seres vivos en general. 150 por día. Cada dice. día. Sí. Eso quiere decir que en 10 días estaríamos en 100... 1500. Personalmente estoy impresionado. Pensé que iban a ser 3 o 4 por día. Y aún así sería un escándalo, ¿verdad? Pues casi me quedo sin palabras. Si se sabe que esto es así, ¿en serio no hay un movimiento político y social para poner freno a esto? Porque me parece realmente grave. Sí, pero es muy complicado, hay muchos intereses económicos. Estamos cambiando muchas veces los ecosistemas, cambiando el lugar en que viven muchos animales. Al cambiar ese hábitat, directamente ellos desaparecen, no pueden vivir en otro hábitat. Hay muchísimos insectos y aves que cuando destruyen su medio natural no son capaces de vivir en otro lugar. Entonces, luego hay intereses económicos porque a veces quieres, por ejemplo, tener muchas tierras de cultivo, destruyes selvas. Hay países muy interesados en que siga el negocio, de que sigue destruyendo selvas para plantar algunas cosas. Pues aquí estamos incidiendo en un tema muy interesante, porque dice la Biblia en 1 de Timoteo 6:10, dice que la raíz de todos los males es el amor al dinero. Y cuando vemos estas multinacionales esquilmando y destruyendo la tierra, destrozando lo que serían los pulmones del planeta, solo porque quieren aumentar sus ingresos quizá en un 10% o alguna tontería, sí, permitidme la expresión, porque gente que ya es inmensamente rica, pues parece no tener suficiente. Dice 1 de Timoteo 6:10, porque raíz de todos los males es el amor al dinero,
el cual, codiciando algunos, se extraviaron de la fe y fueron traspasados de muchos dolores. Yo reconozco que cuando me hice cristiano, cuando leí esto por primera vez, reconozco que no me gustó este texto. ¿Cómo el amor al dinero va a ser la raíz de todos los males? Hay muchos otros males, pero he entendido que ese amor al dinero trae mucho sufrimiento a nuestro mundo. En la raíz de las guerras, de la injusticia, de la marginación y del hambre en el mundo y de tantas y tantas desgracias, podríamos encontrar en la raíz el amor al dinero de algunos, ¿verdad? El dinero aquí dice no es que sea el mal, sino la raíz de los males. El dinero es el Dios de este mundo, el Dios de mucha gente, el dinero. Y ese Dios, pues, se lo ponen por encima de todo. No les importa la naturaleza, no les importa las personas, los animales, solo quieren a su Dios, que es el dinero. Pero fijaros bien, una información de la OMS, ¿vale? Dice concretamente 7 millones de muertes cada año debidas a la contaminación atmosférica. Imaginaros lo que representa esto. Quiere significar que no acabamos de controlar, porque las especies todas son importantes, pero bueno, desde el punto de vista, digamos, de la especie más importante, es que nos estamos autodestruyendo a nosotros mismos. 7 millones de personas que mueren a consecuencia de la contaminación atmosférica, eso quiere decir que bueno, al ritmo que vamos, llegaremos a una catástrofe en este sentido. Y limpiar el aire sería el gran objetivo. Respiramos el aire que respiramos, lo más limpio, te evita de muchas enfermedades y de muchos contagios, que permite que la gente pueda vivir de una manera sana. Pero es verdad, cada vez estamos destruyéndonos más a nosotros mismos. Parece un poco absurdo, ¿no? En nuestras ciudades, por ejemplo, tienen muchas veces que evitar el tráfico, porque el smog y toda esa contaminación que hay, ¿verdad?, hace que la gente después muera por problemas respiratorios. La verdad que hay muchísima gente que está muriendo. Evidentemente no es que, a veces son enfermedades que tienen, que avanza con esos gases y acaba produciendo la muerte de la persona. Caramba, sí, recuerdo cuando apareció en televisión el famoso cantante Sting, líder de la banda Police, y él se hizo embajador de una raza de la Amazonia que al no tener acceso a la escritura no eran escuchados. Y él se hizo embajador, y como él era famoso, a él sí le escuchaban, a él sí salía en televisión. Y entonces él hablaba por los jefes que estaban ahí con sus plumas y que no sabían escribir ni leer. Y lo que él contaba es que las grandes empresas iban triturando la Amazonia, y cuando ellos les veían llegar, salían los indios con sus lanzas y les decían: che, hasta aquí, esta es nuestra casa. Y entonces lo que hacían estas empresas era enviar grupos paramilitares que con ametralladoras los exterminaban como si se tratara de cualquier otro animal de la selva. Entonces Sting estaba denunciando esto. Y eso me trae a la mente el versículo: la raíz de todos los males es el amor al dinero, ¿no? Y ese amor al dinero, Dios pretende que lo cambiemos por el amor a Dios y a las personas. Porque ahí donde pongamos ese amor, ese afecto, la vida va a cambiar por completo, ¿no? La ética va a cambiar. Podríamos imaginar un corazón con el signo de $1, el amor al dinero, y otro corazón con una cruz dentro, y Dios invita a cada persona a que haga su elección. Si tú nos escuchas hoy, donde quiera que estés, tienes que elegir, tendrás que elegir entre ese amor al dinero y a todo lo que sea políticamente correcto, o bien el amor a Dios, el amor a la ética, el amor a la ética que Jesús nos propone, cuando dice: ven y sígueme. Tenemos aquí otra pregunta que dice: ¿hay certeza sobre si el calentamiento global es real o inventado? Hombre, es real. Lo que pasa es que hay gente con intereses. Lo que estamos tú hablando ahora, ¿no? Las grandes corporaciones, imagínate, por ejemplo, las empresas que hacen grandes prospecciones petrolíferas, tienen mucho petróleo, a ellos no les interesa que se hable de eso. ¿Por qué no les interesa? Porque tienen que dejar de vender petróleo, ¿no? Tienen que dejar de vender carbón. Pero sin duda es real. Además, debemos observar en los veranos, ¿no? Sabéis, los veranos más cálidos de la historia reciente han sido los últimos 10 o 15. O sea, cada vez hay
temperaturas más altas y durante más tiempo. Por citar algunas cosas que están aconteciendo. Pobreza sobre todo en países subdesarrollados, falta de acceso de recursos básicos como el agua potable, diseminación de insectos patógenos que producen enfermedades, contaminación de las aguas, posibles enfermedades y complicaciones en los seres humanos, difusión de sustancias perjudiciales para la salud. Realmente el incremento de la temperatura del agua del mar. Es decir, hay un montón de hechos objetivos que mucha gente puede decir, bueno, es que en el pasado también ocurrieron, pero a la velocidad que están aconteciendo en este momento no se producen. Por lo tanto, es un poco absurdo a la altura donde estamos negar una realidad tan clara como la de un cambio climático que se está produciendo a nivel mundial. Por ejemplo, mira, están llegando aquí insectos que antes no llegaban o que hace tiempo que han dejado de... ¿Por el aumento de la temperatura? Sí, mira, por ejemplo, en África, algunas de las ciudades más importantes han construido elevadas para evitar el acceso de los mosquitos. Pero claro, con el aumento de la temperatura están llegando fácilmente a esas ciudades los mosquitos que transmiten la malaria. Está habiendo un problema ahí, serio también. Porque sabéis que ha habido polémica, ha habido quien ha dicho esto del calentamiento global son fake news, ¿no? Es inventado, ¿no? Entonces ha habido polémica sobre eso. Es algo completamente probado. Pero tú investiga debajo a ver quién está detrás de eso. Ya verás cómo son temas económicos e intereses. Sobre todo las compañías que venden esos productos que contaminan son las más interesadas en que se diga que no existe el cambio climático. Interesante. Otra pregunta que nos llega. ¿La superpoblación del mundo puede convertir al mundo en un infierno? ¿Y cómo evitarla? Hombre, no vamos a ponernos a matar gente, ¿no? Mira, hay leyes que se han estudiado, o sea, se han visto, se conocen, ¿no? Realmente cuando hay, digamos, pobreza, cuando hay miseria, cuando hay una civilización que no está muy avanzada, tiene muchos hijos. Pero sin embargo, cuando esa civilización empieza, o ese pueblo, ese país, empieza a progresar y empieza a tener más cultura, pero no es un tema de cultura, pero es un tema de, no sé, de a veces más independencia, más libertad, la economía va mejor, disminuye drásticamente el número de hijos, hasta el punto que algunos países de los ricos tenemos problemas para mantener nuestra población. Entonces, se han hecho estudios y evidentemente hay países que ahora mismo están pues, en su desarrollo, que tienen un número de hijos exagerado y excesivo. Pero solo falta que esos países, bueno, por unas cosas o por otras, alcancen un nivel superior, me estoy diciendo superior económicamente sobre todo, ¿no? Un nivel superior de medicinas, de educación y demás, y dejan de tener los hijos. Es como si los hijos fueran una seguridad social en esos países y cuando ya disponen de otra seguridad social, tienen menos número de hijos. Ya, pero supongo que también se pregunta esto por el tema de, bueno, ¿habrá suficiente alimento para todo el mundo? ¿Verdad? Hay estudios, incluso la Cruz Roja publicó hace poco tiempo un estudio donde si distribuyéramos bien, adecuadamente, el alimento que se produce en todo el mundo, habría suficiente comida para alimentarnos tranquilamente todos. Lo único que ocurre es que lo estamos haciendo de una manera desequilibrada. Por ejemplo, en España hay noticias que a lo mejor un 20% de los alimentos que se compran se echan a la basura porque o caducan o no se acaban de comer, etcétera, etcétera. Tiramos mucha comida y eso realmente, si estuviera bien distribuido, no habría problema. Es verdad que existimos muchas personas en este planeta, pero bueno, bien distribuido, que es lo de siempre, daría suficiente comida para que todo el mundo pudiese abastecerse. También hay otro problema, y es que a veces la gente se concentra mucho en las ciudades. Hay ciudades de 25 millones de habitantes en una sola ciudad. Y luego hay enormes extensiones que están prácticamente vacías. En el fondo la gente busca la vida de las ciudades, ¿no? Porque ahí cree que va a tener más trabajo, mejor nivel económico. Y servicios, confort. Servicios, confort. Y claro, a veces lo que ocurre es que están masificándose hasta hacer la vida realmente complicada y difícil. Aquí tenemos más preguntas. Nos preguntan sobre la línea sin retorno que se anunció el panel de Naciones Unidas, el panel de científicos, para el año 2015. ¿Qué podemos decir sobre esto? Se refiere a la línea roja a partir de la cual decían que era un punto sin retorno, que se iba a desequilibrar el clima. Yo recuerdo que entrevisté a Samuel Soret en el año 2014 en Madrid
y en nuestro canal allá, Samuel Soret era entonces el decano en Loma Linda, en la Universidad de Loma Linda, sobre salud pública, medio ambiente, estos temas. Y yo le pregunté, porque era el 2014, y le dije, bueno, el año que viene es 2015, sería la línea roja que dice la ONU del punto sin retorno en la destrucción del planeta. Y recuerdo que él contestó, yo creo que ese punto sin retorno ya lo hemos alcanzado. No hay que esperar el año que viene. No sé qué pensáis de... Mira, hay datos sorprendentes, ¿no? Dicen los científicos que cada aumento de 1 grado de la temperatura va a significar un aumento de 2,3 metros en el nivel del mar. Pero no va a ocurrir ahora mismo, sino que la Tierra tiene una inercia, que eso, aunque ahora mismo parásemos de emitir gases de efecto invernadero, durante muchos años eso iría a peor por los efectos anteriores. Por eso hablan de la línea sin retorno. Es que fíjate, es mucho 2,3 metros por cada grado de temperatura. Es que muchas ciudades, muchos lugares del planeta, muchas islas desaparecerán. Hay muchísima gente viviendo en las costas y a veces están a 2-3 metros de altura. 2 grados significarían pues casi 5 metros de altura, ¿te imaginas? Creemos que en ese entorno o se ha pasado o se va a pasar muy pronto. A menos que hagamos unos esfuerzos enormes para evitarlo. Esta línea sin retorno la marcaba, yo lo leí en los periódicos, un panel de científicos de Naciones Unidas, de más de 2.000 científicos de todos los países. Sí. Hicieron ese estudio en conjunto y decían que a partir de esa línea roja era imprevisible lo que sucedería. Mira, te cuento un ejemplo, por ejemplo. Mira, en las zonas muy frías, el permafrost, hay un montón de materia orgánica ahí congelada, ¿no? Si sube la temperatura, se descongela. Toda esa materia orgánica va a producir muchísimo metano. Sabes que la materia orgánica, cuando no se descompone en contacto con el oxígeno, se libera metano. El metano es mucho peor que el CO2, como gas de efecto invernadero. ¿Tú te imaginas que sube la temperatura, no sé cuánto, unos poquitos grados, y que empiece a liberarse esa cantidad de metano que hay debajo de toda la Siberia, por ejemplo, todos los países fríos? Eso desencadenaría a un ritmo mucho mayor todo lo que estamos hablando. Sería una aceleración, digamos, sí, del calentamiento global y de todo esto. Interesante. Pues tenemos aquí más preguntas. Dicen, buenas noches. Tenemos la responsabilidad de ser más respetuosos con el medio ambiente. ¿Es probable que todo esto tenga que acontecer para que se cumplan las profecías? Y si es así, hay poco que se pueda hacer. Pues comenta. No, yo creo que Dios no quiere la destrucción del planeta que Él ha creado. Es evidente que las profecías se cumplirán porque deben de cumplirse, pero eso no puede ser excusa para que nosotros dejemos de proteger, de cuidar el planeta en el que estamos viviendo. Al contrario, nosotros tenemos que procurar que las cosas vayan de una determinada forma. Creo que sería absurdo pensar que Dios lo que pretende es destruir el planeta por destruirlo, al contrario. Antes hemos visto que el problema es el ser humano, ¿no? Y lo que hacemos. O sea, el problema evidentemente somos nosotros. Entonces, las profecías están claras y no siempre están claras, porque a veces no hablan tanto de... Hablan de que la Tierra evidentemente va a sufrir, va a haber problemas, ¿no? Pero no queda claro exactamente qué tipo de problemas van a ser. O sea, a veces tienen que ver simplemente pues, con nuestras actitudes ante los seres humanos, en fin. Así es. La naturaleza. Está claro que la Biblia no es un libro de ecología y que la Biblia no tiene como objetivo darnos detalles acerca de una crisis ecológica en absoluto. Es un libro religioso que trata de transformar el corazón humano, pero aún así podemos ver algunos indicios aquí y allá. Por ejemplo, mencionábamos ya ayer Apocalipsis 7, en su versículo 1 dice: después de esto vi a 4 ángeles en pie sobre los 4 ángulos de la tierra, algo global, sobre los 4 ángulos de la tierra, que detenían los 4 vientos de la tierra para que no soplase viento alguno sobre la tierra, ni sobre el mar, ni sobre ningún árbol. Y por el contexto que menciona aquí, están deteniendo la destrucción para que todavía no se desencadene sobre la tierra. Es decir, es el cuadro no de que Dios viene con sus plagas a romper todo, no. Al contrario, el hombre está poniendo en peligro, destruyendo el equilibrio, la vida en el planeta, y aquí tenemos a Dios que interviene con estos 4 fantásticos ángeles sujetando para que el asunto no termine con todos nosotros antes, sino que se detenga. Y por si eso no fuera poco,
En Apocalipsis, capítulo 11, versículo 18, se menciona que Dios va a castigar, dice, destruyendo a los que destruyen la tierra. Y lo dice así literalmente en Apocalipsis 11, 18. Menciona, ha venido el tiempo ha llegado de juzgar, dice, y de destruir a los que destruyen la tierra. Esta es la actitud de Dios, que no está nada contento con lo que el ser humano está haciendo y que no necesita inventarse plagas. Parece que nosotros ya las hemos inventado y preparado, ¿verdad? Por favor, expliquen sobre ese reloj del fin del mundo, el que se mencionaba en el tema. Bueno, ese reloj es una manera de hablar, ¿no? Es como si contaras en un día la historia de la humanidad y cuánto falta para que termine la humanidad. Dicen que faltan 2 minutos. 2 minutos es muy poquito, ¿no? Evidentemente este reloj nació en los años 70, cuando sabes que había un riesgo importante de destrucción nuclear. Estaban las dos grandes potencias apuntándose una a la otra. En cualquier momento hubo incluso varias ocasiones, estuvieron a punto de apretar el botón. Ahora eso ya digamos que se ha relajado un poco, pero bueno, ha nacido ahora el cambio climático. Y eso está poniendo en peligro pues la vida humana. Ellos creen que, bueno, contando en un día la historia de la humanidad, faltan 2 minutos. O sea, comparando, 2 minutos no es nada comparado con un día. Estamos llegando al final, a la destrucción, al apocalipsis, dicen ellos. Sí, lo interesante es que el mundo científico se está dando cuenta de que o ponemos remedio a muchos acontecimientos que deterioran el planeta, o finalmente la Tierra no podrá seguir, digamos, manteniéndose en el mismo orden que se encuentra ahora. Entonces, esto es una forma gráfica de explicar justamente que nos queda poco tiempo para que la gente reaccione y ponga remedio a nivel que uno puede hacer. Para evitar la destrucción, si no. Para evitar, sí, sí. Porque hay algunas cosas que son visibles y otras son un poco invisibles. Y ya que has hablado tú del tema de los plásticos, yo quiero decir una cosa muy, muy curiosa. Hay dentro de, digamos, de este planeta, hay necesidad de respirar, es decir, gastamos una cantidad de oxígeno muy grande. Evidentemente tenemos los árboles, que gracias a la fotosíntesis podemos producir una gran cantidad de oxígeno. Pero hay un detalle, hay una bacteria que se llama el Chlorococcus, que es responsable de producir el 10% del oxígeno que hay en la atmósfera. Él vive en el mar y es una cantidad muy grande, pero es sensible justamente a la contaminación provocada por el plástico. Es evidente que esta bacteria no se come el plástico ni se queda, digamos, enrollada con las juntas de las latas de refrescos. Pero la mayoría de ellos, estos plásticos, contienen unos productos que se colocan para hacer que sea más resistente y que pueda actuar como corresponde. Pues bien, cuando una bolsa de plástico va al mar, poco a poco va desprendiéndose de esos productos que van deteriorando esas bacterias, y eso hace que haya una concentración muy grande de esos compuestos tóxicos y elimina, en este caso, un ser que produce el 10% del oxígeno que hay en el planeta Tierra. Y es una barbaridad, ¿eh? Y son cosas que uno no detecta ni sabe que puedan ocurrir, pero realmente es así. Así que fijaros bien lo atentos que tenemos que estar todos, lo sensibles que tenemos que estar para que realmente sea así. Y claro, hay grandes cosas porque alguien se pregunta, bueno, ¿y yo qué puedo hacer? Bueno, pues es evidente que las grandes industrias son las que más contaminan, pero a nivel personal hay toda una cultura que hay que tener en cuenta, por ejemplo, el reciclaje o otros factores que debemos de mentalizarnos de que son importantes, de lo que yo pueda hacer de forma personal para que esto vaya mejor. Yo con mis alumnos a veces les comento cosas, ¿no? Estamos tan acostumbrados al usar y tirar, estamos tan acostumbrados a, en vez de arreglar, cuando algo se estropea, lo renovamos por otro.
eso estamos generando mucha basura, mucha contaminación. Y claro, yo pienso a veces en nuestros hijos y en nuestros nietos. Pues ya somos mayores, ¿no? Pero ¿qué mundo van a tener nuestros hijos y nuestros nietos? Ellos son responsables ahora por lo que están haciendo. Claro, hay que cambiar los hábitos. Y no siempre es fácil cambiar los hábitos. Porque te vienen a veces, parece como que impuestos, ¿no? Mira, esto lo tiramos a la basura. Bueno, hay países como los nuestros, como los países un poco más avanzados, estamos intentando cambiar algunos hábitos, reduciendo el número de bolsas de plástico. Ahora ya te las cobran para que no cojas tantas bolsas y luego acaban todas a la basura y acaban en el mar muchas de ellas. Bueno, algo está concienciando a la gente, los políticos algo están haciendo, pero el problema ¿es suficiente, no es suficiente? Interesante, ¿verdad? Ha habido noticias también sobre las abejas. Sí. La gran disminución de la población de abejas, que se mueren las abejas. ¿Y por qué se mueren las abejas? Se dice que por productos tóxicos utilizados en la agricultura. Es que realmente en las plantaciones quieren eliminar los insectos, pero claro, las abejas son unos insectos buenos, ¿no? Claro, pero al eliminas todos los insectos o casi todos los insectos. Entonces, realmente las abejas, no podríamos vivir en el mundo sin las abejas, lo tenemos claro, ¿no? Por la polinización. Sí. Hombre, evidentemente podríamos comer arroz, trigo y alguna cosa más, naranjas podríamos comerlas, pero es que todo lo demás, todas las frutas, las demás frutas, necesitan polinizarse, y todas las verduras. Alguien tiene que polinizar eso y las abejas son fundamentales. Entonces, las necesitamos. Está habiendo movimientos mundiales para defender las abejas, ¿no? Pero claro, estamos usando muchos pesticidas, estamos acabando con las plagas y claro, también con las abejas. Así es, sí, es verdad. Por ese problema, en el Valle de San Joaquín, el gran granero de agricultura de California, ¿no? Que dan frutas, verduras, hortalizas para la mitad de Norteamérica, pues en ese Valle de San Joaquín necesitaban abejas y iban unos trailers cargados con colmenas para plantarlas allá y ayudar a la polinización de la agricultura. El tráiler volcó, miles de enjambres se rompieron y había una nube de abejas en la autopista. Enviaron a la policía llegó allá, vio todas aquellas abejas, no sabían qué hacer, no iban a liarse a tiros con las abejas. Vino el ejército, vinieron ahí con tanquetas, nadie sabía qué hacer con aquello y el tráfico cortado. Y tuvieron que llamar a apicultores que con paciencia se metieron allá, empezaron a reordenar enjambres y empezaron a ordenar aquello en el lenguaje de las abejas, ¿no? Y ahí me di cuenta de que efectivamente estaban necesitando comprar abejas para que ese sistema de agricultura siguiera funcionando. Te puedo contar una experiencia personal. Yo tengo abejas, ¿sabes? Tengo unas cuantas colmenas. Un amigo me ha pedido que se los lleve a sus fincas. Mi amigo cultiva calabazas y ha hecho una experiencia, ¿no? Vamos a ver, quiero ver si llevas tus abejas a mi finca, cuánto aumenta la producción de calabazas. Y ha aumentado mucho. En algunas fincas hasta el 50%. Interesante. O sea, cuantas más abejas, pues lógicamente, en este caso, más calabazas, que es lo que produce mi amigo. Estupendo. Bien, nos preguntan acerca de la capa de ozono. Mucho se ha dicho ya desde hace años que está dañada la capa de ozono, que está peligrosamente reducida y que incluso tenemos un buen agujero en el tejado encima de la Antártida, ¿es así? Sí. Bueno, aquí tenemos buenas noticias. La verdad que esto va disminuyendo, el agujero de ozono va disminuyendo. Los CFCs que antes se echaban, los CFCs son los propelentes, eso que usaban en todos los sprays. Esos gases son muy estables y quedan muchos años por ahí, pero luego cuando van subiendo a la alta atmósfera reaccionan con el ozono y lo destruyen. Entonces, desde que el ser humano pues, se puso de acuerdo en reducirlos o eliminarlos prácticamente, no del todo, ¿no? La verdad que la capa de ozono está mejorando. Eso hay que decir que hay ocasiones en que las cosas pues, se hacen mejor. Y está reduciéndose el agujero de la capa de ozono. El ozono es un gas, O3, realmente la fórmula que tiene O3 es un gas que está presente en las altas capas de la atmósfera y son protectores de los rayos ultravioletas, pero también está desgraciadamente en las capas bajas porque es bastante dañino, muy oxidante, y eso realmente contamina muchísimo. O sea que el ozono no es un gas de por sí bueno ni malo, sino según dónde está situado. En las capas bajas de la atmósfera es muy perjudicial para el ser humano,
Las capas altas lo que hace es absorber la radiación ultravioleta que viene del Sol y ahí produce un equilibrio. Lo que pasa que con los fluorocarburados, que se llaman, pues lógicamente lo que hacían, reaccionaban con el ozono y deterioraban su estructura. Pero bueno, como dice Juan Carlos, creo que a nivel mundial estamos ya más mentalizados, aunque según las últimas noticias que he leído por ahí, en algunos países, digamos, importantes, como China, realmente hay un tema que hay que seguir trabajando. Es que escuché que tendría un efecto, podríamos decir, de inercia de 20 años. Es decir, que aunque ahora se usen menos, los que se han lanzado a la atmósfera estarán 20 años fastidiando y perjudicando la capa de ozono. Al reducirse la capa de ozono, entendemos que las radiaciones que vienen del Sol consiguen penetrar y afectan y producen cáncer de piel sobre todo. Esto ha sido muy vistoso porque sabéis que hay una de las plagas en Apocalipsis donde se dice que el Sol quemará a los hombres con fuego. Entonces, claro, cuando vemos que está escrito así y vemos que la acción humana reduce el ozono y el Sol empieza a quemar a los hombres con su fuego, se hace muy evidente, ¿verdad? Sí. Como cumplimiento de algo que estaba escrito tantos años antes. Hay aquí una pregunta que dice, ¿las plagas afectarán a todo el mundo por igual? Una complicada respuesta. Es complicada la respuesta. ¿Quién lo sabe? Pero inicialmente hay que decir que no, en principio. Inicialmente no, creemos que no. Pero algunos sufrirán más, otros sufrirán menos según las condiciones que hay. Pero no pensemos que los países desarrollados serán los que menos y los menos desarrollados más. No siempre será así. Pero evidentemente, inicialmente... Antes comentamos que las profecías, una vez que pasen es fácil, ver los efectos, ¿no? Pero antes es complicado. Es difícil saber lo que va a pasar, ¿no? Las plagas, en principio, en Egipto, ¿quién sufrió las plagas en Egipto? El pueblo de Dios no sufrió las plagas en Egipto. ¿Qué pasará en el tiempo del fin? Pues no lo sabemos. Podría ser parecido. Ojalá, ¿no? Pero no lo sabemos, solo Dios sabe esas cosas, ¿no? Así es, sí, se habla en el Apocalipsis de que esas plagas, ese sufrimiento viene sobre las personas que han recibido la marca de la bestia. Aprovecho para decir que este será el tema estrella de mañana, el tema de mañana, el tema 5, acerca de la marca de la bestia, y que son esas personas las que sufren las plagas, sufren con las plagas, ¿no? Y el pueblo de Dios está protegido según describe estos eventos en la Biblia. Tienen otro tipo de angustia, ¿verdad? Una angustia espiritual, mental, pero no la angustia física. Hay personas que han dicho, pero vamos a ver, ¿cómo sabré si yo estoy en el lado correcto? Bien, en primer lugar, porque estarás cumpliendo los 10 mandamientos, eso es muy evidente en la Biblia. Y en segundo lugar, si tú ves que a tu alrededor la gente está sufriendo enfermedades terribles y tú estás físicamente bien, eso va a ser muy claro. No hace falta tener una confirmación celestial para eso. Yo creo que ya hoy la polución, el calentamiento global, todo esto ya está afectando de forma desigual. Leí hace poco que en Burkina Faso hay gente muriendo por la sequía. ¿Producida por qué? Por el calentamiento global. Mientras que nosotros quizá estamos junto a un río, pues allá no lo están y allá ya están sufriendo al límite de la muerte. Es normal que en unos lugares afecte más, se sufra más que en otros. Y lo triste es que la sequía se produce a consecuencia de lo que tú dices, pero se origina en otros países. Es decir, la cantidad de dióxido de carbono que se manda a la atmósfera a lo mejor son países del norte de Europa, pero evidentemente la gente que está en otros lugares lo sufre con más intensidad. Eso es lo más triste que hay, ¿no? Así es. Mi hija vivió por un año en Alaska trabajando allí y yo le preguntaba, ¿y cómo tenéis la calefacción? Porque cuando tu hija vive en Alaska te preocupas con esos inviernos y los lobos caminando por las calles de la ciudad durante la noche, ¿verdad? Es así allí. Entonces es todo a base de madera. Allí todos se calientan con madera. ¿Por qué? Por un principio de seguridad. Saben que la madera no va a faltar. Es un inmenso bosque. Y eso me hace pensar, cuando haya un corte eléctrico en una gran ciudad, ¿cómo será la supervivencia en ella?
Hoy en día sin electricidad no podemos hacer casi nada. Yo me lo planteo a veces en mi casa, cocinamos con electricidad, nos calentamos con electricidad, el agua caliente, en fin, y toda la tecnología, todos los aparatos. La electricidad es fundamental hoy en día. Un corte de electricidad sería terrible. Pero imagínate tú un corte de internet. Pero para eso nos costaría, pero los superaríamos, ¿no? En los países desarrollados sería muy complicado Sería vivir. complicado. Muchas empresas cerrarían. Y en cambio en países poco desarrollados a lo mejor podrían vivir con más naturalidad. Sí, sí. Pero en en Europa pues sería muy muy complicado el poder sobrevivir. Tú piensa cualquier acontecimiento, transacciones bancarias, tema de hospitales, tema de movimiento de aviones o de trenes. El mero transporte y distribución de alimentos, abrir la nevera y que todo se haya estropeado, es decir, si hay una oleada de tornados o cualquier dificultad de estas climatológica que destruya la red eléctrica, estamos en problemas, porque siempre damos por sentado que todo va a funcionar. Será tan fácil como llamar al seguro para que venga un señor y lo arregle todo. Pero esto, en un escenario de catástrofes como la que dibuja Apocalipsis, esto no va a ser así. No. Por eso es buena idea que en Alaska la calefacción funcione con leña, ¿no os parece? Sí. Yo también me caliento con leña durante el invierno, ¿eh? ¿Será que en nuestra vida moderna, en las ciudades, nos estamos haciendo muy frágiles? Sí, muy Que dependientes, bastaría que el claro. clima estornude para quedarnos en la edad de piedra de repente, viviendo en un piso 16 donde no funciona el ascensor, donde no puedo llamar por teléfono. Claro, este es el gran problema. Las ciudades, digamos, los lugares desarrollados están muy condicionados por todo el entorno. Si todo funciona bien, a lo mejor la calidad de vida, bueno, la calidad entre comillas, puede ser mejor, pero claro, cualquier pequeña alteración de ese tipo, la repercusión será mucho más grande. Ayer hablaba en el programa de abandonar las ciudades, ¿no? Realmente, en fin, no es que haya que abandonar las ciudades porque sí, pero evidentemente la vida es mucho más sana en el campo. Mi amigo y yo tenemos una huerta cada uno, ¿verdad? Y comemos nuestras verduras. Yo tengo agua de lluvia, bebo agua de lluvia, no hace falta comprar agua potable. Y con eso podría contarte muchas cosas, ¿no? Un panel solar Pues muy para buena calentar idea. un panel solar para calentar el agua. Lo dejamos a nuestros espectadores como un buen consejo. Una vida natural, desde luego, nos aseguraría por medios naturales tener una mejor calidad de vida en una situación de crisis como esta. Y nos daría una cierta independencia también bastante saludable. Y os saco dos conclusiones bonitas del tema de hoy. Una es que hemos podido escuchar el testimonio de fe de dos profesores de ciencia, con lo cual queda claro que no es cosa de catetos creer en Dios en absoluto, sino que los profesores de ciencias perfectamente pueden entender que es coherente, sensato, seguir a Jesucristo y aceptar la Biblia como una autoridad inspirada por Dios. Y la segunda conclusión podría ser, no tenemos a un Dios iracundo que viene aquí a romperlo todo. Más al contrario, vemos que la Biblia nos muestra un Dios de amor, que cuando el hombre estaba al borde de su suicidio, Él viene para darle una nueva oportunidad, un mundo nuevo, hermoso y eterno. Así que, ya que está la promesa de la lluvia tardía, os invito, y a vosotros en vuestras casas también, a tener ahora una breve oración para pedir la lluvia tardía. Oremos. Padre nuestro, te damos muchas gracias, Señor, por tu promesa de la lluvia tardía. Ayúdanos a recibirla, Señor, que abramos nuestro corazón y que podamos recibir de ti ese derramamiento del Espíritu Santo, que nos haga fieles a nuestra conciencia, que nos haga leales a la verdad, sin importar las dificultades del exterior. Danos la victoria y la vida eterna, que te lo pedimos por Jesús. Amén. Amén. Hasta aquí el tema de hoy. Tendremos mañana un tema titulado La marca de la bestia, entrando en el último tramo de este evento llamado la tormenta perfecta. Este último tramo que titulamos Manual de supervivencia. Ya que estas cosas van a suceder así, ¿cuál debe ser mi actitud? ¿Qué es lo que yo puedo hacer para superar cualquier dificultad y obtener la victoria? Será mañana en el mismo canal a la misma hora. Hasta mañana.